Siga la grabación. Bien, empezamos. Muy buenas noches a este ciclo de talleres sobre derechos y recursos para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Soy Víctor Flores, responsable del proyecto, y a nombre de Latin America Solidarity Center, el LASC, y la Asociación de Residentes Bolivianos, quiero darles la bienvenida. El LASC es una organización irlandesa que cree en la justicia social, en la igualdad, en la realización equitativa de los derechos culturales, sociales, políticos, económicos y sociales, tanto para Latinoamérica, para Irlanda y para el mundo. Y la Asociación de Residentes Bolivianos es una organización voluntaria sin fines de lucro e independiente de los partidos políticos y religiosos. En esta oportunidad estamos haciendo este ciclo de talleres para crear un espacio de intercambio de conocimientos, de información y de experiencias en un ambiente que esté libre de prejuicios de raza, de género y desde una perspectiva de la solidaridad. Esperamos en un futuro que podamos ir construyendo una red y un grupo de apoyo para la comunidad latinoamericana. Eso es lo que queremos ir trabajando. Estos talleres van a estar facilitados por el LASC y también por personas que tienen experiencia o experticia en estos temas, que serían como la migración, salud, participación ciudadana, maternidad. Hace poquito tuvimos la vivienda, y estos talleres tienen un apoyo de IREC, que es el Irish Human Rights and Equality Commission, por lo que tienen un carácter gratuito. El tema de hoy es derechos educativos y está a cargo de Sinead McGrath, quien es docente investigadora de Maynooth University. También es profesora de inglés, es activista social y es multifacética, así que le pueden ver tanto como bailando, como dando clases académicas, etcétera, etcétera. Sinead, bienvenida. El taller es todo tuyo y gracias a todos los participantes. Gracias, Víctor, por esa introducción. Voy a compartir mi pantalla para ver si funciona. Un momento. Sí. Y voy a hacer el slideshow desde aquí. Un momento. Perfecto. En pequeño. Voy a colocar esto aquí en pequeñito. ¡Pam! Se estresa un poco mi computadora cuando hago cosas así. Vale, Nosotros perfecto. también, dale. ¿Pueden ver todo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Perfecto. Gracias, Víctor. Como decía Víctor, soy docente en la Universidad Maynooth University. También fui profesora de inglés, o soy profesora de inglés, pero me formé como profesora de inglés en el año 2001. Entonces estuve bastante tiempo trabajando en escuelas de inglés y academias y tal. Y también trabajé con migrantes y refugiados y tal. Entonces, no tengo un área como experta que es sé un poco de todo, pero no voy a saber todo en profundidad. Y si hay algunas preguntas que no puedo contestar, pues vamos a ver y vamos a investigarlas y pueden mandarme preguntas después del taller y voy a ver si puedo responder las preguntas que no sé exactamente en profundidad. Como se van a dar cuenta, tengo una mezcla de español de varios países. Estuve 4 años en España y 2 años en Argentina, mucho tiempo. Sí, entonces, pero bueno, espero que se me entienda bastante bien. Vale, entonces hoy vamos a ver varias cosas que tienen que ver con derechos educativos. Hay algunas cosas que ya van a saber porque ya estudian inglés, etcétera, pero prefiero empezar desde el principio para no incluir una cosa que pueda ser interesante para algunas personas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre los derechos del estampado 2
Creo que hay un taller también sobre la migración, entonces es algo como bastante general, ¿no? Si hay unas preguntas muy específicas migratorias, yo creo que mejor guardarlas para el otro taller, ¿no? Sí. Un poco sobre los cursos de inglés, idiomas, etcétera. Cambios con escuelas de inglés en los últimos años porque han cambiado las normas, etcétera, y quiero explicar por qué. Un poco sobre QQI. QQI es el cuerpo que se encarga de las calificaciones aquí en Irlanda, y un poco sobre el sistema educativo. Y hablar un poco de la educación en Irlanda, que sea desde abajo, las guarderías, las primarias, etcétera, hasta la universidad, hacer una maestría, un máster o un doctorado, ¿no? Un poco sobre las matrículas y los trámites también creo que les interesa bastante a las personas. Y luego si tienen otras preguntas podemos charlarlo después en la segunda parte, ¿no? ¿Sí? Me avisen si voy muy rápido, espero que no, pero si quieren volver a una diapositiva o algo que me lo digan. Vale, entonces, un poco sobre los derechos de estampado 2. Entonces, la mayoría de las personas que estudian aquí en Irlanda, que son fuera del área económica europea, tienen un visa de estampado 2. Algunas personas tienen pasaporte, etcétera. Sin embargo, voy a tomar la idea que muchos de ustedes tienen estampado 2 de momento, ¿no? Otra cosa es que voy a tomar, aunque, y lo quiero decir, lastimosamente las leyes mundiales de inmigración no favorecen mucho a ciertas poblaciones, y es algo que me entristece mucho. Sin embargo, voy a tomar como la idea que les interesa mucho estudiar, ¿sí? Entonces, como con la idea que si quieren hacer un máster, es para hacer un máster, no es para seguir con la visa o algo así, ¿no? Si tienen preguntas migratorias, pueden preguntarlas en el taller de migración, ¿no? Entonces, un poco sobre el proceso de estampado 2, ¿no? Entonces, si están fuera del área económica europea y quieren estudiar, tienen que tener la estampada 2, ¿sí? O se requiere una visa o no. Entonces, si viene de un país donde se requiere la visa, tienen que tener acceso a 7.000 euros, ¿sí? Y si no requieren una visa, tienen que demostrar que tienen acceso a 3.000 euros. Tienen la cita con el GNIB. La cita es de 300 euros y al entrar en el país pueden permanecer 90 días y luego obtener su visa. Imagino que la mayoría de ustedes ya han hecho eso, ¿sí? Que ya están con la estampada 2 o que están a punto de tenerla. De momento hay algunos problemas, obviamente, con el confinamiento. Y recién en octubre el gobierno dijo que no van a dar más estampadas 2 a las personas que ingresan al país hasta que vuelvan a las clases presenciales. Entonces eso es bastante importante por si tienen amigos que están pensando en entrar o si puede ser que estén esperando la cita del GNIB. Si entraron antes del anuncio no debería tener problema, ¿no? Si uno tiene un estampado 2, no puede llevar a miembros de la familia, aunque haya excepciones, sobre todo si hacen carreras de grado o carreras en la universidad, ¿sí? Entonces ahí están las excepciones. Sí, entonces imagino otra vez que si están estudiando inglés ya han hecho eso, que si buscan un curso, el curso tiene que ser sobre una lista que se llama ILEP. Y la razón por la cual es que tiene que tener criterios que encajan con la migración. No son criterios de calidad del curso, aunque sí que toman eso un poco en cuenta, pero más bien son criterios de que son cursos verdaderos, ¿no? Porque durante muchos años yo fui profesora de inglés en los años 2000 y antes de la regularización de los cursos de inglés realmente había
bastante problemas con escuelas que no eran verdaderas y que estafaban a sus alumnos y al gobierno, y pues hubo muchísimos problemas. Entonces, aunque hemos tenido que adaptarnos en los últimos 5 años a nuevas normas que parecen muy estrictas, al mismo tiempo lo hacen para proteger a las personas que compran cursos, etc. ¿Sí? Puede ser que estén en una escuela de inglés, que estén estudiando y que de un día para el otro se elimina su curso de la lista, ¿no? Si ya han empezado el curso en una escuela que estaba en la lista para empezar, quiere decir que van a poder seguir hasta el fin del curso sin tener problemas migratorios, ¿sí? Entonces, pero si quieren renovar la visa, luego lo que van a tener que hacer es buscar otra escuela de inglés que sí que está en la lista, ¿sí? Luego, unas cosas durante el curso de inglés. Puedes hacer un curso de inglés y renovar 3 veces si los cursos son un permiso de 8 meses. ¿Sí? Con un máximo de 3 años. La idea que tienen 3 cursos de 8 meses con unas vacaciones, etc. ¿Sí? El requisito de asistencia es de 85%, ya lo saben si están haciendo ya el curso de inglés, y hay que tomar un examen al final. ¿Sí? La razón por eso también es el hecho que hace unos 15, 20 años había pocas normas sobre las escuelas de inglés y las personas las tomaban por la noche, trabajaban, etc. Y todo bien para las escuelas que realmente estaban haciendo las cosas bien, pero también llegó a un momento en que estudiantes podían ser, como dije, estafados, etc. por sus escuelas. Por eso hay mucha presión con las escuelas que cumplan sobre ese requisito. Por eso si están haciendo cursos de inglés de momento y tienen muchos emails de la escuela o mucha presión de la escuela para asistir a las clases, etc., tienen que entender que tienen miedo a perder su lugar en la lista de ILEP. Entonces lo hacen tanto como para ustedes que para ellos, ¿sí? Podemos hablar también del hecho que las escuelas son negocios y tal, pero los requisitos migratorios realmente los hacen para proteger a las personas que están, que acuden a sus cursos. Luego, si después de esos 3 cursos de 8 meses quieren seguir estudiando en el país, van a tener que estudiar una carrera, algún tipo de carrera, que sea una maestría, un máster, un posgrado, un certificado, etc. O puede también ser una primera licenciatura. Vale, sí, entonces la idea es que si están estudiando en el país, que sea una carrera o que sea como estudiante de inglés, la idea es de estudiar. Entonces hay un máximo de trabajar de 20 horas, que imagino que muchos de ustedes ya saben todo eso. Y hay la idea que podemos estar de vacaciones en los meses de verano, porque los cursos académicos no suelen tener clases en verano, entonces pueden trabajar a tiempo completo en verano entre junio y septiembre. Y luego en diciembre otra vez durante las vacaciones de Navidad. Eso seguro que lo saben muchos de ustedes que ya están en el país haciendo todo esto. Bueno, les quería hablar un poco del hecho que en el 2015, cuando era profesora de inglés, o en parte profesora de inglés, tuvimos muchos problemas con cierres de escuelas. Y eran por las regulaciones, por el hecho que no estaban siguiendo las regulaciones del gobierno. En ese momento se quedó mucha gente en la calle, ¿sí? Y como no había ningunas normas alrededor de esto, ninguna protección, entonces muchas personas perdieron su dinero y muchos profesores también perdieron sus trabajos de un día para el otro.
¿no? En ese momento fue bastante difícil porque antes de todos los cierres de escuelas y academias, había tan pocas normas, tanto para el trabajador, el profe de inglés, como para el que acudía a las clases, que de un día para el otro las escuelas dependían del ingreso de estudiantes a la semana, ¿no? Entonces, si yo trabajaba, decimos, 20 horas una semana, si luego la semana siguiente no ingresaban muchos estudiantes, entonces perdía la mitad de mi horario. Entonces, era muy difícil para profesores de inglés pagar el alquiler, etcétera, porque no sabían cuánto iban a trabajar en esos momentos. Entonces, pasamos por un momento bastante difícil. Sin embargo, the Irish Council for International Students y una red de activistas pudieron hacer lobby para que cambiara la ley para proteger más a ambos los estudiantes y los profesores, ¿sí? Ahora no puedes tener contratos de 0 hora como los profesores tenían en ese momento, y los estudiantes tienen protección por si acaso. Entonces tienen derechos por si cierran sus escuelas de inglés, ¿sí? Ojalá no pase, porque ya en ese momento cerraron muchas que no tenían las normas adecuadas. Sin embargo, sobre todo en este momento de la pandemia, puede ser que las escuelas de inglés se quedan con poco dinero. Y los ingresos de estudiantes han bajado bastante, creo que por 80%. Entonces, tenemos que recordar que las escuelas de inglés son negocios, y si las personas no vienen cada temporada, entonces es muy difícil para ellos sobrevivir, ¿sí? Entonces, hay una protección que es mandatoria por la ley. Se llama Pell, Protection of Learner. I can't remember what the is. Protección para alumnos, enrolled learner. Y es un requisito de inmigración. Entonces, si han pasado por una academia de inglés, por una escuela de inglés, entonces el curso que venden tiene que tener esa protección adentro. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si están en sus países y están comprando cursos de inglés, entonces en ese momento puede ser que la gente que vende en la escuela de inglés no tenga la protección. Entonces, eso sí que hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Entonces, esas agencias de contratación de estudiantes no siempre tienen la protección. Siempre mejor, si tienen amigos en América Latina, etcétera, preguntando cómo puedo comprar cursos de inglés, siempre mejor hablar con la universidad o la escuela. Sobre todo cuando trate de hacer cursos privados o en entidades privadas, ¿sí? Porque las agencias no tienen esa protección. Bueno, los requisitos de los cursos de inglés, otra vez van a saber mucho de esto, pero es importante verlo por si acaso hay preguntas, ¿no? Tienen que durar 15 horas por semana, y tienen que ser entre las 9 y las 5, ¿no? Y por lo menos 4 días por semana. Y eso pasó porque cuando yo empecé a enseñar inglés en el 2006, o no recuerdo, en Irlanda, estaba en España antes. Tenía estudiantes que no estaban muy interesados en estudiar inglés. De hecho, yo tenía estudiantes que venían de países bilingües, como por ejemplo la isla Mauricio, y hablaban inglés perfectamente, y venían realmente porque les interesaba más trabajar, que yo estoy muy a favor de los visas de trabajo también para personas de todo el mundo. Sin embargo, no era lo ideal para un profe de inglés en ese momento. Tenía estudiantes que se dormían en la clase, etc. Entonces, muchos de esos cursos que se implementaban por la noche realmente
era obvio que las personas interesadas en esos cursos no siempre estaban interesadas en aprender inglés. Y el gobierno se dio cuenta y cambió las normas para que sea un curso de día. Entonces, si usted va a trabajar, entonces trabaja alrededor de su curso de inglés, que es de 9 a 5, ¿no? Todos sus profesores dentro de las escuelas de inglés tienen que tener una calificación CELTA, ¿no? O equivalente. La calificación CELTA es un certificado de enseñanza de inglés. Tiene que ser proficiente en el idioma para obtener la CELTA, para que ingreses en el curso de CELTA. Sin embargo, no tienes que ser nativo. Entonces, algunos de ustedes van a tener profesores que son nativos, algunos no. Sin embargo, tienen que tener una proficiencia muy alta en el idioma para acudir o para implementar las clases. Y tienen que incluir, no incluir, creo que me estaba cambiando al inglés, un examen final. Y normalmente ese examen final es el Test of Interactive English. La razón por la cual es el Test of Interactive English es porque eso es un examen que se elaboró aquí en Irlanda y es mucho más barato que los otros exámenes. Y también lo puedes hacer durante todo el año. Hay un cuerpo aquí que lo presenta. Entonces, la mayoría de las escuelas de inglés te dan la elección entre el TIE y otros exámenes que son como más prestigiosos, pero también más caros, ¿no? Y normalmente esos 110 euros son incluidos en la matrícula, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los niveles de inglés, ¿no? Eso es el Common European Framework, entonces es el marco europeo para idiomas. Y si alguien es fluente en un idioma, es un C1, C2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una carrera en español, en filología hispánica, estaría entre el C1 y el C2. Podría ser un examen en el C2, bueno, espero. Y si uno está empezando el idioma, estaría en el A1, A2, ¿sí? Entonces eso sería el elementary, pre-intermediate, etc. El B1, B2 es intermediate, ¿no? Entonces, esos son los 3 exámenes que normalmente se hacen en academias o en escuelas de inglés aquí en Irlanda. El TIE ya lo hemos hablado, y sobre si ustedes están estudiando inglés es muy probable que tengan, ya lo hayan hecho, ya lo van a hacer. El IELTS es el examen que se usa para entrar en universidades, ¿no? Tienen que tener un nivel de normalmente 6.5, 7, a veces 7.5 dependiendo del curso, si es un curso muy avanzado en IELTS, pero tienen que recordar que el IELTS solo dura 2 años, ¿no? Entonces, si no sabes exactamente si quieres ir a la universidad y quieres hacer el IELTS para ingresar a la universidad, pero luego no tienes la matrícula o no puedes pagar, etcétera, pues yo no recomendaría hacer IELTS hasta que estés seguro que vas a necesitarlo para la universidad. Aparte, si quieres hacer el examen por hacerlo, que muchas personas quieren hacer eso, ¿no? El Cambridge, los exámenes de Cambridge son mucho mejores, en mi opinión. Creo que son miden mejor el nivel del idioma. Sin embargo, no siempre los ponen como requisito dentro de las universidades. Entonces, si quieres hacer una maestría, hay que mirar para ver si aceptan Cambridge. Si tienen el Cambridge Advanced, por ejemplo, es el mismo nivel que el IELTS 7, ¿no? Y bueno, esos son los exámenes de Cambridge, ¿no? Entonces, ahí tienes como el mismo marco que hemos visto, ¿no? Puedes hacer the first certificate, donde está por ahí. Bueno, lo pueden mirar tranquilamente cuando mando las diapositivas. Entonces, durante la pandemia hemos tenido muchos problemas, obviamente, con las escuelas de inglés, y creo que muchos de ustedes han vivido esto, lastimosamente.
Pero el sector es un sector bastante importante para la economía del país. Y ha sufrido mucho con el hecho que no tenemos la llegada de personas de estudiantes que vienen aquí, que contribuyen bastante a la economía del país. Entonces, no sé cómo ni traducir 1.2 billion euros, porque sé que billón en español es diferente, pero es muchísima plata para la economía irlandesa, ¿no? Más de 3.000 personas trabajan a tiempo completo en el sector, ¿no? Y 7.000 personas a tiempo parcial. Antes, normalmente lo que tendríamos 150.000 estudiantes en el país que estudian inglés, ¿no? Pero por la pandemia hemos bajado de 80%. Y por eso el gobierno ha dado muchas concesiones al sector, porque temen que las escuelas van a quebrar. Y cuando tenían que decidir entre el hecho de dejar estudiantes renovar sus visas sin condiciones, porque obviamente muchos de nosotros no pudimos trabajar, etcétera, cuando estábamos al principio de la pandemia y ahora. Y mucha gente no tuvo acceso al pago de pandemia o ni al GNAB, etcétera. Tuvimos muchos problemas que Víctor lo puede explicar mejor, que estuvo apoyando bastante a la gente. Sin embargo, el gobierno tuvo que escuchar ambos a los estudiantes y ambos a las escuelas, por eso tuvieron que renovar, muchos de ustedes, renovar sus cursos en línea con la misma tasa, una tasa muy parecida a lo que serían las clases presenciales. Y sabemos que las clases presenciales y las clases en Zoom o en, Google Meet o Teams no son lo mismo, ¿no? Entonces, si tienen quejas como consumidor, yo diría que acuden a la Comisión de Competencia y Protección al Consumidor. Se llama CCPC, ¿no? Y hay el número aquí también, si quieren llamarlos el lunes. También en Irlanda, cómo funciona la política es que cuando tienen una queja, siempre ir a un diputado, ¿sí? Porque somos realmente un país muy pequeño y los diputados en el Parlamento Nacional y las personas locales tienen mucha comunicación. Y tenemos, lastimosamente, yo diría, mucho localismo. Entonces, si hay mucha presión de las personas en una zona, puede ser que influya la política del diputado, pero para un asunto así puede ser muy interesante. Entonces, son unas opciones para si hay quejas sobre sus cursos de inglés. Y algunos de ustedes tal vez no están haciendo cursos de inglés y quieren hacerlas y quieren ver si hay cursos o gratuitos o muy baratos. Y sí hay bastantes. La mayoría de estos cursos están en Dublín, pero hay Fáilte. Aquí es un curso, es una iniciativa donde gente de tercera edad quiere hacer clases de conversación con gente internacional. Entonces es una iniciativa muy bonita y está en todo el país. El resto de estos, tienen el ETB, les voy a hablar un poco más del ETB después. Y sí, la mayoría están en Dublín, pero los ETBs están por todo el país. Entonces, si buscan, ahí van a encontrar unas clases o gratis o muy, muy baratas. ¿Qué más? Sí. Springboard. Si buscan unos cursos tal vez manuales o unos cursos como más profesionales, decimos, puede ser que encuentren una iniciativa que se llama Springboard, ¿sí? Y es enseñanza para gente adulta aquí en Irlanda. Por desgracia, es gratis solo para personas que tienen residencia, entonces gente que tiene estampado 4, refugiados, etcétera, gente con permiso de residencia.
Pero son cursos muy bonitos y pueden ser a tiempo parcial o pueden ser, bueno, la mayoría son a tiempo parcial, creo, pero hay algunos cortos que son más bien como talleres y dan certificados, etcétera. Pueden hacerlos, pero no sé si van a tener que pagar. Normalmente son gratis para las personas con residencia. Bueno, les voy a hablar un poco de QQI. QQI es el cuerpo de calidad de la educación aquí en Irlanda. Y es responsable de todo lo que son las cualificaciones, etc. Antes de QQI no había realmente una regulación de los cursos aquí en Irlanda, entonces tú tenías, bueno, cursos en Trinity College que obviamente son antiguos y conocidos, etc. En papel podrían ser iguales a yo abro una escuela mañana y doy certificados y tal. Y no había nada de regulación. Y cuando crearon QQI, las regulaciones se convirtieron en, ahora son muy obvias o son muy bien estructuradas, ¿no? Entonces, así es la estructura de QQI. Y son niveles. Entonces, según el tipo de curso que va a hacer, ese curso va a tener niveles diferentes. Entonces, si mira por este lado a la izquierda, tienen todo lo que son certificados vocacionales, si sale de la escuela secundaria después de, por ejemplo, el primer examen estatal, podría hacer un curso certificado aquí. Y luego los niveles de certificados suben hasta llegar a certificados avanzados. Y esos son normalmente lo que hacen las personas cuando salen de la secundaria. Y desde ahí pueden hacer un diploma que es justo abajo de lo que es la carrera de grado, la licenciatura, ¿no? Entonces aquí son las licenciaturas y ahí están los másters, las maestrías y el doctorado, ¿no? Entonces tienen esos niveles hasta el 10, que es el doctorado, ¿no? Entonces, si buscan un certificado o algo para hacer, para estudiar, es interesante saber qué nivel de QQI tiene, solo para tener alguna idea en su país si es una licenciatura o si es una maestría, etcétera, para tener una mejor idea. Bueno, antes de pasar a todo lo que son universidades, etcétera, les quiero hablar un poco del sistema educativo irlandés y un poco sobre si tienen hijos, tal vez están interesados en guarderías y escuelas primarias. Las guarderías son privadas, entonces varían en calidad y hay que tener cuidado con esto. Entonces, aquí está, les voy a mandar las diapositivas, está aquí un link de TUSLA, que es el cuerpo para niños aquí en Irlanda. Y dan consejos a los padres para saber dónde mandar sus hijos a las guarderías, etcétera. ¿Sí? Hay también apoyo del gobierno según la familia, etcétera, y ahí se puede encontrar aquí. Entonces, no todos tienen derecho a apoyo, pero sí que existe y está todo aquí. Las escuelas primarias son gratuitas, entonces hay educación gratuita aquí en Irlanda. Las mayorías de las escuelas primarias son financiadas por el Estado. Hay algunas primarias privadas. Si decide mandar a su hijo a la primaria, una primaria privada, es importante registrar el niño o la niña con el servicio de bienestar educativo para que el gobierno sepa que está en la escuela, ¿no? Y normalmente la escuela empieza a los 4 años aquí. Entonces, si su niño ya no tiene 4 años, normalmente se manda a la guardería antes. Las escuelas aquí en Irlanda tienen mucha influencia de la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes no católico o ateo o cualquier otra cosa que no sea católico, es muy difícil encontrar escuelas que no son católicas. Muy a menudo las personas que no son religiosas mandan a sus hijos a escuelas católicas
aunque no lo sean, y piden que no vayan a las lecciones donde hablan de religión. Sin embargo, hay un grupo de escuelas que no son, que son sin, ¿cómo se dice? Sin religión, y se llama Educate Together. Entonces, si quiere buscar una Educate Together, aquí está la página. Lo interesante es que las escuelas católicas son algunas de las mejores también, porque obviamente llevan mucho tiempo en el Estado. Es que si usted está en el barrio, favorecen a los católicos primeros y luego los niños del barrio. Si usted está fuera del barrio, van a favorecer a las personas católicas fuera del barrio antes de las personas no católicas. Entonces hay muchas personas aquí que bautizan a sus niños solo para mandarlos a la escuela, que es interesante. Pero los Educate Together ya están creciendo y se encuentran más y más. La secundaria también es gratuita y también hay privadas también, muchas escuelas, sobre todo en el sur de Dublín van a encontrar muchas escuelas secundarias privadas y normalmente se manda al niño a la escuela con 12 o 13 años. Hay dos exámenes, de hecho, que se toman en las escuelas, dos exámenes estatales. Son anónimos en el sentido de que si tiene uno es con 15, 16 años y el otro es con 18 años o 19, dependiendo de la edad de la gente. El primero es solo para cumplir con los 16 años que son obligatorios en la escuela. Aquí con 16 años puedes salir de la escuela. La mayoría de las personas se quedan. Pero el segundo es para entrar en la universidad. Entonces, como dije, es un examen completamente anónimo. Las personas lo toman durante 3 semanas, son entre 6 y 9 exámenes o 7 y 9 exámenes y según si tienen los porcentajes que tienen puntos y cada universidad tiene puntuaje dentro de todos sus cursos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Trinity College, que es la más famosa, puede tener un puntaje muy, muy, muy alto para medicina y un puntaje bastante bajito para teología, que no tanta gente quiere estudiar. Entonces, por eso muchas personas me preguntan ¿qué universidades tienen prestigio, en qué asignaturas, etcétera? Pues cambia el nivel de prestigio según el departamento. Otra vez el QQI. Y lo que tenemos es que tenemos los certificados después y los diplomas después de la escuela, ¿sí? Y eso es el ETBI. Y el ETBI es un organismo nacional que representa los cuerpos de educación y formación de Irlanda. Entonces, los tienen en todos los pueblos y todos lugares de Irlanda y los ETB. Y allí van a encontrar cursos de inglés gratis, van a encontrar cursos por la noche y hay cursos de tiempo completo y cursos parciales también, ¿sí? Los por la noche se pagan y normalmente si tienen acceso a educación gratuita, los que son de día de tiempo completo, tiempo parcial, son gratuitos. Aquí está el ETB de Dublín. Bueno, un poco sobre, estoy hablando mucho, un poco sobre las universidades en Irlanda. Lo que mucha gente no se da cuenta es que hay muy pocas universidades en Irlanda. De hecho, son 8, sí, 8 universidades. Entonces tenemos Dublin City University, the National University of Ireland, Galway, Maynooth University, Trinity College Dublin, University of Limerick, University College Dublin, University College Cork, and Technical University of Dublin. Esa es la nueva universidad, la más reciente. Aparte de esas universidades, lo que tenemos también colegios tecnológicos que normalmente están en pueblos más pequeños.
¿no? Entonces, todos esos pueblos tienen colegios tecnológicos y normalmente tienen alguna universidad con la cual operan, y cuando dan una carrera, una licenciatura de grado, la da colaboran con la universidad para dar ese certificado, ¿no? Y luego tenemos unos 11 institutos especializados en Irlanda que tienen fondos públicos, pero algunos son privados. Y tienes the Marino Institute of Education, St. Andrews College, Mary Immaculate College. Muchos de esos son para ser profe de primaria, ¿no? The National College of Art and Design, que es de arte. National College of Ireland es de negocios, etcétera. También todo lo que son computadoras, etcétera. Pontifical University of Maynooth no es lo mismo que la Universidad de Maynooth, porque es para formarse para ser sacerdote, para ser cura. St. Patrick's Carlow, Royal Irish Academy of Music, College of Surgeons, que es una de las mejores escuelas de medicina del país, o es la mejor, casi, pero es privada. Y the Royal Irish Academy and Dublin Institute of Advanced Studies. Lo importante, voy a mostrarles otra vez, las universidades, los colegios tecnológicos y esa lista de 11 institutos son los cuerpos de tercera educación, tercer nivel de educación, que son conocidos en Irlanda. Son los que aceptamos que son buenas universidades o buenos cursos, etc. Eso es importante porque tenemos muchos colegios privados que dan carreras de grado colaborando con otras universidades por el mundo, que sea en Australia, en Gales, etc. Y no siempre tienen el renombre y no siempre tienen la calidad que esos otros cursos van a tener. Entonces, algunas son conocidas, pero no tenemos esa cultura de universidades privadas en Irlanda. Entonces hay que tener mucho cuidado si busca un curso de máster o de algo así en algunos de esos colegios. Aún así, esos, sobre todo Dublin Business School, Griffith College, son bastante conocidos y llevan muchos años aquí en Irlanda. Lo que sí que pasa es que en esas entidades, sobre todo el College of Computing Technology, etcétera, lo que van a tener muchos latinos, muchas personas que hicieron cursos de inglés y que quieren formarse en algo más, pero no tienen la matrícula tan alta que requieren las otras universidades. Entonces, muchas de esas entidades privadas tienen una matrícula tal vez un poco más accesible. Y por eso van a tener muchas personas buscar cursos. Y muy a menudo van a tener unos profesores muy buenos. Lo que pasa es que las universidades obviamente son mucho más conocidas por investigación, entonces la calidad del curso depende del individuo, no del cuerpo, ¿no? Bueno, y luego matrículas, perdón, Víctor, estoy hablando mucho. Espero que no esté aburriendo a nadie. Sí, hay algunas preguntas que te quiere hacer la gente, pero no quería interrumpirte. No sé si quieres aceptarlas ahora o quieres concluir. Son sobre las otras cosas. Yo estoy feliz bueno, no sé si yo tengo como 5 minutos más y luego podemos tal vez mirar todas las preguntas. Sí, O hagamos no eso. sé, o si prefieres que las conteste ahora. Bueno, continuemos. Creo que es mejor que continúe. Sí. Así si reciben el video pueden seguir viéndolo y luego tenemos las preguntas, yo creo. Perfecto. Sí, entonces matrículas en Irlanda para hacer cursos de posgrado. Entonces pueden ser de la área económica europea. Y entonces lo que tienen es que tienen educación gratuita.
Por desgracia, cuando decimos educación gratuita aquí en Irlanda, para las personas de la Unión Europea y Suiza y Noruega y tal, estamos hablando de una tarifa de administración administrativa que son de más o menos 3.000 euros, dependiendo de la universidad. Y eso no paga la docencia, sino paga las cosas administrativas. Puede ser hasta las asociaciones de estudiantes, etcétera. La universidad decide dónde va esa tasa. Para los estudios de posgrado y maestría, si usted también es de la Unión Europea o de la área económica, son de 3.000 a 30.000 euros, dependiendo del curso. Normalmente, yo diría que normalmente son entre 4.500 y 5.000. Los cursos de negocio como un MBA, por ejemplo, de medicina, etcétera, es ahí que van y que son mucho más caros. Luego, sí hay algunos requisitos para tener educación gratuita si tiene pasaporte europeo, y quiere decir que tiene que ser que no tienes licenciatura. Entonces, si vas para la educación es gratuita para la primera carrera de grado, pero si ya tienes carrera de grado, no te van a dar otra. Somos muy crueles. Si ya tienes un posgrado, puedes hacer otro posgrado, pero obviamente tienes que pagarlo, ¿no? Y si estás repitiendo un año de estudio, eso es realmente la crueldad del sistema irlandés, que si no superas tus exámenes, tienes que pagar el año otra vez, ¿no? Muy triste para los estudiantes aquí, pero pasé mi año de intercambio en Italia y vi gente en el sistema durante 10 años. Entonces, tal vez, bueno, un balance entre los dos sería bonito. Y luego los requisitos de nacionalidad, estatus migratorio, etcétera, también deciden si puede acceder a la educación gratuita aquí. Entonces, si tienes pasaporte italiano, español o europeo y vives en Chile, por ejemplo, aún así puedes acudir a la educación gratuita porque tienes el pasaporte europeo, ¿no? Si no tienes pasaporte europeo, los cursos de pregrado van de entre 9.850 al año y 55.000 euros. Entonces, realmente depende del curso. Los cursos de posgrado y máster, lo mismo más o menos, o tal vez un poco menos para la parte de arriba. Todos tienen que dar la contribución de 3.000 euros, máximo de 3.000 euros para los servicios de estudiantes. Entonces, la tasa que estábamos diciendo de antes, que es para las asociaciones de estudiantes y tal, y para la administración, pues ahí todo el mundo lo tiene que pagar. Bueno, y postularse a la universidad. Entonces, ¿cómo se postula? Pues lo primero es como los requisitos de inglés, ¿no? Los requisitos de inglés, como ya dije, el examen más aceptado es el IELTS. Y tiene que tener normalmente una tasa de una nota de entre 6.5 y 7.5, dependiendo del curso. Normalmente esos detalles están en la página de la universidad o del curso. También el IELTS, lo voy a repetir, que el IELTS solo dura 2 años, entonces es importante hacerlo menos de 2 años antes de postularse. El TOEFL es el equivalente del IELTS en los Estados Unidos y normalmente sí aceptan el TOEFL también al mismo nivel. No conozco el examen tan bien como en el IELTS, pero una vez que el equivalente sea el mismo que el IELTS, normalmente lo aceptan. Y algunos cursos aceptan el Cambridge Advanced, ¿no? No hace falta que sea Proficiency, que es muy alto. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para postularse? Normalmente las ofertas empiezan a salir en marzo del año, antes de si empieza en septiembre,
pero es siempre mejor, sobre todo si viene de afuera y van a tener que pagar matrículas más grandes o si están buscando becas, etcétera, de empezar a buscarlo ahora para septiembre del año que viene, ¿no? Entonces, noviembre, diciembre, en invierno, ¿no? Pero sí, normalmente salen en invierno, al final del invierno. Entonces, normalmente la fecha de límite es en marzo, febrero, marzo. Lo que pasa es que en las universidades, los cursos de grados, las personas hacen el certificado final, que es el Leaving Cert, en junio o julio, junio creo, o no es mayo. Bueno, es al final del año académico, pero sí que se postulan antes. Entonces ellos se mandan sus preferencias y según cómo salgan los resultados, les ofrecen unos lugares en los cursos. Entonces eso es importante saber lo que ya van a tener las aplicaciones o las postulaciones de los irlandeses, sobre todo para las carreras de grados, van a tenerlo en septiembre, en febrero. Entonces, mejor postularse antes o por lo menos tener la información antes. Algunas universidades y departamentos y embajadas ofrecen becas. Yo buscaría primero la embajada porque muchas embajadas sí que tienen becas y van a pagar la matrícula entera. Hay unas becas que son abiertas y que quiere decir que van a pagar la matrícula europea, pero vas a tener que pagar la diferencia, ¿no? Y eso es bastante. Si está pensando hacer unas carreras de investigación, como un máster de investigación o un doctorado, the Irish Research Council tiene becas y no hay límite a nacionalidades, entonces cualquiera persona puede aplicar. Lo que sí que pasa es que muy a menudo van a pagar solo la matrícula europea. Yo tengo una amiga brasileña, por ejemplo, que recibió the Irish Research Council, la beca del Irish Research Council y otra beca. Entonces la matrícula fue pagada entera, ¿no? Entonces no hay límite en eso, sobre todo si viene de fuera de Europa. Y el nivel de inglés, sí, ya lo hablamos, ¿no? Trámites. Entonces, ¿qué tipo de trámites hace falta? Pues la mayoría de las universidades no están interesados en tu certificado, sino tu transcripción de calificaciones. Entonces, depende de la universidad o del curso. Entonces, es importante mirarlo en la página web. Pero aquí es muy importante una transcripción. No sé si sus universidades dan esas transcripciones, pero si la dan y si es un documento oficial, entonces ahí es cuando hay que apostillarlo, ¿no? La apostilla de la Haya es una validación internacional que dice que un certificado es internacional, ¿no? Entonces, ¿quién puede apostillar a un documento, decimos, boliviano? Pues la Embajada de Bolivia, normalmente si está fuera de Bolivia. Si está dentro de Bolivia, será el Departamento de Asuntos Extranjeros, ¿no? Entonces, si se está postulando desde fuera de Bolivia, por ejemplo, o desde fuera de Irlanda, entonces mejor ir a su Departamento de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero aquí es ir a la embajada y pedir una apostilla. Sí, y mejor traducirlo en mi país, traducirlo aquí. Yo diría mejor traducirlo aquí, porque aquí hay unos traductores oficiales y seguro que hay traductores oficiales también en sus países, pero la lista de traductores oficiales la tiene el gobierno aquí, entonces mejor siempre traducir las cosas aquí, ¿no? Y una pregunta que me mandó Víctor, que era reconocimiento, homologación, revalidación, apostillas, etcétera, ¿qué es todo eso? ¿Ya? Pues depende de tu carrera, ¿no? Porque algunas carreras no especializadas no necesitas la apostilla para demostrar que tu certificado es un documento oficial, ¿no? En algunas carreras no la piden, o sea, si tú tienes una carrera en negocios y dices, pues yo trabajé tanto tiempo en logística o algo así, muy a menudo van a creerte, van a ver el documento y decir, vale,
No hace falta tener una apostilla. Entonces, si buscas trabajo, es importante saber lo necesario que son esos trámites porque algunos no son necesarios para nada, ¿no? Obviamente, si tienes una carrera muy especializada, por ejemplo, si eres psicóloga, si eres contable o algo que sí que es importante que la gente sepa que tienes calificaciones, siempre mejor ir al cuerpo encargado de la carrera. Entonces, Psychology Society of Ireland, por ejemplo, ellos sí que te pueden guiar en cómo, si posible, hacer una homologación de tu documento, ¿no? Si no, si es un documento general, normalmente la apostilla es lo que busca la gente, ¿no? Hay carreras, por ejemplo, si eres abogado o abogada, obviamente esa carrera no se traslada, pero hay también, por ejemplo, si quieres trabajar de barrister, que es un abogado que va a la corte, al juicio, porque tenemos dos tipos de abogados aquí en Irlanda, puedes hacer el bar de Nueva York y tienes calificaciones para trabajar como abogada aquí en Dublín y en Nueva York o en los Estados Unidos. Entonces hay unas cosas muy interesantes así que solo lo van a saber los cuerpos que están encargados de su profesión. Y yo creo que ya está, Víctor. Tengo un perrito aquí. Vale, y mi email si tienen preguntas que no puedo contestar hoy, pueden mandarme un email y con Víctor vamos a ver si podemos buscar la respuesta para ustedes. Ya, hablé mucho. Bueno, vamos a abrir recién las preguntas para que sigas hablando. A ver, gracias, Sinead, No, de nada. por la exposición. Bueno, alguien me convirtió mi billones, ¿no? Millardos, sí, pensaba que eran millardos. Bueno, hasta aquí voy a parar la grabación para que vayamos así como en algunas preguntas. ¿Está bien? A ver, aquí pausamos esto.